Iba, iba a decir que habíamos elegido a nuestro siguiente entrevistado para un día como este porque le achuntó, pero sería muy impreciso e injusto de mi parte decir que le achuntó a alguien que ha desarrollado metodologías cuantitativas y cualitativas para analizar los escenarios electorales. Me refiero a Alberto Mayuela, quien citaba recién en el comentario. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días. ¿Qué tal, Patricio? Un gusto saludarte como siempre. Muchas gracias por la invitación. Sí, antes de ir al tema más general, te entrevistamos hace un mes, no me acuerdo el día exacto, Alberto, pero principio de junio. Sí, A mí me llamó mucho la atención y de hecho lo elegimos como titular para la versión escrita de esta entrevista, tu afirmación de que el diseño de campaña de Carolina Toa estaba completamente equivocado. Esa fue la afirmación no, textual que hiciste. sí, En un momento donde nadie lo veía muy bien, ¿ah? Donde seguía persistiendo la idea de que más o menos su candidatura era carrera corrida. Y te mm, referías, no quiero quitarte la palabra con la introducción nomás y luego te doy la palabra, a que si bien el electorado concertacionista seguía existiendo sociológicamente, decías tú, no era nostálgico de los gobiernos de la concertación. Bueno, habiendo exacto. ocurrido lo que ocurrió, o habiendo comprobado tu hipótesis, ¿no? ¿Qué podrías agregar respecto a lo que fue el diseño de la campaña de Carolina Toa? A ver, yo creo que además conecta con el crecimiento que tuvo, con el crecimiento que tuvo Jara. Lo primero es decir que el, aparentemente es un mecanismo, según lo que he estado investigando, probablemente es un mecanismo que ocurre en todas partes, que cuando vienen las crisis institucionales grandes, que las crisis institucionales no son de las instituciones, son de la legitimidad de toda la sociedad, digamos. La sociedad se queda sin capacidad de legitimar las posiciones que están más arriba, las posiciones que requieren legitimidad. Bueno, la gente normal no necesitamos mucha legitimidad, las instituciones sí la necesitan. Cuando pasa eso, entonces esa fractura a nivel institucional produce que aparezcan unas especies de dobles disruptivos. ¿Ya? Yo le digo espejos rotos. O sea, a la izquierda le crece otra izquierda, que Ujú, piensa lo mismo que esta izquierda, salvo en dos, tres cosas que lo hace completamente distinto. Están en contra de las élites existentes, están molestos con los últimos años de gestión de esas élites existentes, ¿ya? Y tienen además menos esperanza en el futuro y por lo tanto tienen votos más testimoniales. ujú. Entonces, y eso pasa en la izquierda, en el centro y en la derecha. En el centro pasa con más radicalidad porque resulta que las personas que están en el centro tienen menos orientaciones en el mapa de la sociedad. Al estar al centro, pueden mirar a la derecha o izquierda y por tanto su confusión es mayor. Si yo estoy a la izquierda, solo puedo mirar hacia la derecha y Ujú. ver si me parece bien, mal, más o menos, pero miro hacia un lado. Y sé que al final del otro lado además hay algo que odio, que siempre en el mapa te sirve, ¿no? Y viceversa. Entonces, pero la gente de centro no. Entonces, los concertacionistas, y aquí viene una cosa que es muy típica además entre nosotros dentro de las ciencias sociales, Ujú, la confusión entre la mirada politológica y la sociológica o antropológica, ujú, ¿no? Politológicamente la concertación ya no existe. ujú. Sociológicamente la concertación existe. Pero eso significa que los líderes de la concertación no tienen ningún valor para los concertacionistas de espíritu. Ninguno. Porque si la concertación sociológica existe, entonces Exacto. para que la representación fuera adecuada, la concertación politológicamente debería existir. Entonces, Debería si no existir. existe, el problema son los representantes y no, o los que aspiran a Exacto. representar. Sí. Exacto. Y entonces, como son tan difíciles de poder ir a conquistar porque no los entienden, el grueso de los sectores políticos se dedican a capturar dentro de su espacio porque hay una guerra interna, una guerra intestina, una guerra civil en la derecha y en la izquierda. ¿Ya? Y se dedican a eso. Y la gente hasta que está en el centro anda buscando, más bien caminando masivamente por el desierto sin que nadie los vaya a buscar, ¿ya? Viendo a quién van a apoyar ahora, después de haber apoyado todo lo que te puedas imaginar, de haber rechazado todo lo que te puedas imaginar, porque votaron por Boric, meses después votaron en contra a través del rechazo, ¿ya? Un año, o sea, son personas que han ido cambiando radicalmente porque no encuentran un lugar donde representarse. Carolina Toá fue a apuntar a la concertación politológica y eso no existía. Y en cambio, Janet Jara vino a representar más bien este voto que dice, ¿sabes qué? Ella no solamente tiene el tema testimonial, sino que además
ella viene desde, entre comillas, de un partido que está en la calle, pero ella al entrar al gobierno hizo un gesto que para los chilenos es muy valioso, que es la construcción de acuerdos, Ujú, desde el extremo, no desde el centro, no desde la élite de siempre, sino que desde un nuevo liderazgo. ujú. Y eso generó confianza porque juntó el hambre con las ganas de comer. Por supuesto, Janet Jara ha tenido muchos problemas en su desempeño, no tanto por ella, sino porque la estructura a través del partido ha sido difícil y quizás siga haciéndolo, y eso le frena un poco. Pero realmente lo que pasó con ella fue un encuentro con ese electorado muy tardío. Esto ocurrió en las últimas 5 semanas, Ujú. no ocurrió antes. Y por eso cuando hicimos esa entrevista, de hecho, Toa todavía sacaba Sí, todavía. bastante ventaja. 15 puntos, 16 puntos sobre Jara. Y después terminamos con más de 30 puntos de distancia Ahora, a favor de Jara. cómo puede cambiar tanto todo en un mes? Es que es un caso bien Bueno, porque insólito. justamente, sí, O pero sea, no, a porque, ver, mira, el 70% del electorado es lo que nosotros llamamos, a partir de nuestros modelos de posicionamiento, son grupos disruptivos. ujú, Es decir, son grupos que no tienen un anclaje claro respecto a su relación, nuevamente voy con ello, politológica. ujú, Tienen un anclaje en ciertos principios y valores y coyunturalmente alguien los puede representar muy bien. En la derecha pasó que Kaiser creció, llegó a empatarle a Matei. Kast estaba con 8 puntos y Kaiser estaba con 23. De eso estamos hablando. Pero eso no fue hace 5 meses, eso fue hace 2 meses. ¿Ya? Y desgraciadamente, que muchas encuestas hacen la pregunta abierta, no se ven los resultados tan dramáticos. ujú. Pero cuando uno ve un escenario real, se nota. Y entonces, y de repente se encuentra sin juego, siente que no encuentra por dónde seguir, le baja la energía y empieza a comérselo Cast. Y Cast empieza a comérselo por ese lado y también por el lado de Matei. Ujú. Entonces, toda esta gente desencantada con el centro, parte de ella está en la ultraderecha hoy día, manifestándose de centro. Ojo. Sin serlo, claro. Que ese es un dato relevante, porque a veces la lectura básica que hacemos los periodistas y los analistas es que Chile se volvió de ultraderecha, ¿no? Lo que pasa es que parece responder mejor a demandas concretas, ¿no? Yo mencionaba la seguridad, la migración, que son temas que preocupan transversalmente. Sí, y también tiene que ver con el estilo de cómo afrontan los políticos que representan el antiguo orden, cómo enfrentan el escenario. Lo enfrentan habitualmente tratando de vestirse con los ropajes de los disruptivos, ¿no? Ujú, De aquellos liderazgos que vienen y que te hacen una frase que lo único que hacen es ganar batallas, digamos, batallas irrelevantes, batallas, de hecho no son batallas que ganen, hacen como que ganaron una batalla. Yo ujú, estamos aquí conversando, tú dices algo espectacular, yo digo algo espectacular, yo en mis redes sociales pongo lo que yo dije espectacular y tú pones lo tuyo y los dos ganamos nuestras batallas en nuestro circuito. ujú. ¿Ya? Entonces, es un juego absurdo, ¿ya? Que tiene que ver con esta política más testimonial, mucho más, más de identidades y con propuestas muy cortas. Como la mayor parte de los políticos dejaron de hablar de las políticas públicas, de los proyectos de sociedad, de cómo lo van a hacer, como la discusión es política entre ellos y ya no saben decodificar, lo único que hacen es darle más cancha a aquel que juega el partido en tiempos cortos. Para decirlo en simple, aquel que invierte de una semana para otra tiende a ganar siempre y no hay nadie que invierta a 3 meses plazo. Entonces, Cast es el único que en el fondo que en ese sentido ha tenido más tranquilidad con los tiempos, pero vamos a ver si lo logra, porque ya tuvo 3 veces en que tuvo la oportunidad en la mano, segunda vuelta en la elección anterior, Consejo Constitucional después, y ahora cuando llega al primer lugar, que lo arruina en la Araucanía inmediatamente, eh, eh, eso no, vamos a ver qué tanto es capaz de sostener eso, pero casi el que estaba mirando un poquito más hacia adelante, y eso explica su crecimiento. Sí, estamos conversando con Alberto Mayol esta mañana. A ver, hay algo que le guste o no a los militantes o simpatizantes del Partido Comunista, es muy obvio y es que el principal argumento, iba a decir que se va a usar Alberto, pero baste
haber visto ayer a Kast, a Kaiser, a Matei. El principal argumento que se va a usar en contra de Janet Jara es que es comunista, ¿no? O sea, ese es un dato de la realidad, ¿no? No es que uno quiera o no quiera que sea así. Y ese es un tremendo dilema para un partido que además tiene otras dos características, Alberto. Uno, que en este contexto despolitizado y posmoderno en el que estamos, es el que trata de sostener, o es uno de los que trata de sostener con más fuerza una suerte de integridad ideológica o programática. Pero por el otro lado, yo lo decía más temprano, el PC tiene una larga trayectoria, histórica trayectoria de partícipe de gobiernos de coalición, pero no de encabezar proyectos amplios, ¿no? ¿Cómo es el dilema para el Partido Comunista entre esta tensión de ser transversales y al mismo tiempo uno va a ver, yo creo que va a ver la transversalidad como una amenaza también al interior del partido, ¿no? O al menos la pueden procesar de esa manera. Bueno, ¿cómo ves el dilema para los meses que vienen? Que, insisto, es un poco inédito en la historia de Chile. Sí, 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 sin duda. A ver, yo creo que el dilema es relevante y que lo más probable es que ocurra que ambos, los dos grupos de actores, digamos, los anticomunistas y los comunistas, cometan errores proporcionales. Mm, Y solo quien cometa más errores dentro de eso, de esa proporción va a definir quién gane. Es decir, alguien va a perder más que el otro. ujú, Me explico. La derecha está haciendo lo mismo, está cometiendo el mismo error con el anticomunismo que lo que le pasó al gobierno y a la izquierda con los 50 años del golpe, ujú, pensando que era un momento donde la conmemoración hundiría definitivamente a Pinochet en los últimos sótanos de la historia. ¿Ya? Resulta que Pinochet despertó el 12 de septiembre del 2013, 2023, perdón, despertó mejor que un mes antes, 2 meses antes, 3 meses antes, un año antes, y ni hablar 20 años antes. Entonces, eso es un elemento que hay que considerar. O sea, yo mm. creo que este discurso anticomunista con una persona que no despierta los mayores temores de la historia y con un líder por la derecha, por el contrario, que sí genera temor, como es Kast, ¿ya? Que una persona donde hay muchos elementos de transparencia que no son claros, muchas historias, rumores o no rumores que han circulado respecto a él. Entonces, está lleno de elementos que hacen más sospechar de un Kast que de una Janet Jara. Por tanto, lo más probable es que el gran esfuerzo de la derecha termine reduciendo el anticomunismo. Pero para esto está el Partido Comunista, Ujú, para, ujú. para generar un problema, porque evidentemente cada vez que Janet Jara vaya a ir a buscar votos un poco más lejos, le van a poner, la van a empezar a hostilizar, porque hay una estructura de partido que no está orientada a lo electoral, Ujú. que, que tiene sus virtudes eso, pero Por cuando estás en lo supuesto. electoral, obviamente, cuando tú tienes un partido que es más político que electoral, tiene sus grandes virtudes, Es que pero el el PC nunca problema ha es tenido la tarea de crecer hacia el centro. Esa tarea siempre estaba delegada en los otros integrantes de la coalición, ¿no? exactamente, Mm, exactamente. Pero puede ocurrir que pase lo que pasó con la UDI, que tampoco tuvo nunca la idea, Jaime Guzmán, de tener un partido de masas, un partido grande, el partido más grande de Chile, como terminó siéndolo después de la mm. muerte de Guzmán. ¿Ya? Y puede ser que efectivamente el Partido Comunista viva un poco el proceso de la UDI, con el inconveniente de que luego de ser un partido muy grande, como hemos visto, la marca se desgastó rápido y no ha podido volver a reverdecer laureles ni electoralmente ni políticamente, en ninguna de las dos dimensiones. Y ese es un temor muy grande para la tradición del Partido Comunista que, como decía, ha sido muy organizada en un proyecto consistente. Sí. Alberto, bueno, hablábamos, tú decías hace un mes, todo indica que la derecha va a ganar la elección presidencial. Obviamente estos análisis que tú haces no cambian de eje en un mes, digamos. Pero sí te quería preguntar a la luz de los nuevos escenarios, porque no siendo yo sociólogo, pienso que esto de alguna manera podría cambiar en la eventualidad de una segunda vuelta, por ejemplo, Jara Kast, ¿no? Mm, Que
Eso hace 3 meses parecía un delirio y ahora es uno de los escenarios, no él, pero uno de los escenarios Sí. viables. ¿Cómo ves aquello? Yo creo que el escenario Jara-Cast es un escenario bastante abierto, fíjate. Yo Ya. diría que O la sea, tu inercia, afirmación de hace un mes podría tener este tipo de prevenciones. claro, claro, porque en el fondo, ¿cuál es el tema de las elecciones presidenciales? Las elecciones presidenciales, cuando llegas a un escenario de dos, y en una primera vuelta más o menos estuvo reñido, ¿no? Eh, llegan dos personas y predomina mucho la visión sobre las personas. Yo siempre digo que, por ejemplo, Boric ganó la elección por mucha distancia en segunda vuelta por tres razones. Uno es el arribo de Isquia Siches, en segundo es el carnaval nacional que arman en el bus de Isquia Siches, que nuevamente es Isquia la que desarrolla ese camino. Y el tercer elemento es el programa de Don Francisco, Ujú. ¿ya? Donde el que aparece visible como una persona más normal, más humana, qué sé yo, va a ser Gabriel Boric, que hay un relato, una persona con una historia que para don Francisco era cómodo contar la historia y no Cast. Entonces, eso es muy importante y yo creo que Janet Jara tiene esa historia que contar. Entonces, en esa narrativa final, si no llegan con una simetría gigante previa, la verdad es que lo más probable es que Janet Jara, si el partido no entra en atrincherarla, va a lograr caminar hacia el centro con mucha facilidad. Entonces ahí se pone un escenario, de hecho hoy día, en un escenario de segunda vuelta, Janet Jara está perdiendo por 2,5, 3 puntos. Como ya se convirtió en un fenómeno, Janet Jara probablemente hoy día ya amaneció con otra situación. Ujú. Entonces los fenómenos carismáticos son otra historia, además. Entonces yo creo que el único escenario en el cual la derecha tiene ciertas garantías de ganar fácilmente la segunda vuelta es con Matei. Ni con Kast ni con Kaiser es tan obvio, porque Kast puede hacerlo todo bien, pero puede arruinarlo en un día, en un arrebato, porque no es alguien que produzca confianza. Sí. Alberto, finalizo con esto. La gran pregunta por el centro, que tengo la intuición, ¿ah? Pero ahí tú eres el que sabe. Que de alguna manera es parecida a la pregunta que te hice sobre la derrota de Toá, ¿no? Esto que dicen los autodenominados sectores del centro de que van a levantar candidaturas propias. Como estamos en un escenario estrecho, si alguien saca 2 votos, eventualmente puede incidir en quién pasa a segunda vuelta, quién no, Mm. pero lo pregunto muy respetuosamente por partidos como el Radical, como el PPD, como la Democracia Cristiana. ¿Para qué hablar de amarillos y demócratas? Que no es que les haya ido mal, es que les ha ido horrible en todas las últimas elecciones, ¿no? Entonces, insistir en tocar la misma tecla sin hacerse la pregunta, ¿no? Eso por un lado, y por el otro lado, Mm. bueno, lo que decía crudamente el diputado Erika Edo, pues, decía, si no vamos en lista parlamentaria unitaria, yo ni mis compañeros se reeligen. Eh, Ujú. eh, Afirmación muy honesta de su parte, que agradecemos, Sí. y que qué duda cabe que va a incidir en la decisión presidencial. Pero bueno, ahí como lo... No, mira, yo creo que sí, efectivamente a ver, hay una mirada del centro. eh, los políticos, y esta es una conversación que he tenido con muchos políticos y es muy sorprendente, cuando uno se sienta con ellos, te hablan de que están arribando a un lugar porque se sentaron a tomar un café y tienen un preacuerdo con X. Ujú. Entonces yo he visto a tres políticos importantes del país peleándose por un alcalde, ¿ya? De una comuna que va a ser la base social de esa candidatura. Y tú dices, ¿qué es esto? O sea, ¿de dónde salió esta situación? ¿Ya? Asumiendo que los representantes legales, administrativos, políticos, son representantes que realmente convocan y llevan en sus manos el espíritu de todo el pueblo que le ha votado. Ujú. Eso no existe, no es verdad. Entonces, hay un problema nuevamente de cómo se está concibiendo esto y entonces se imaginan que uno levanta a alguien en el centro y esto funciona. La verdad es que ahora hay que hacer la pega. Y esto lo quiero decir con todo énfasis, Pato, porque de verdad me parece preocupante para el país también que no se haga esta pega. Ujú.
El problema que tenemos es que el país está con malestar social. El malestar social significa no entender para qué existen las cosas. O sea, no entiendo para qué existe la autoridad, no entiendo para qué existe el presidente, no entiendo para qué sirve el Congreso, para qué sirven las instituciones. Tengo que volver al principio como político y lograr enseñar para qué sirven las cosas y por qué no han servido el tiempo que no han servido y qué voy a hacer para que vuelvan a servir. Esa es la conversación. De eso se trata. Mientras no sea esa conversación, vamos a estar con esta cosa intempestiva. El presidente Boric asumió y en menos de 30 días ya su rechazo había superado la aprobación. Eso a Piñera le pasó a los 4 meses y a Bachelet le había pasado a los 8 meses. En la época del agua eso se demoraba 2 años. ¿Entiendes? Entonces, estamos hablando de una situación que es seguir jugando a cómo aceleramos la decadencia de este orden y por favor, evidentemente, lo mejor que se puede hacer es intentar decir, ¿sabe qué? Vengo a resolver los problemas concretos y también vengo a resolver el problema político, porque si no, esto no funciona. Alberto Mayol, muchas gracias, que estés bien, que tengas una buena semana. Muchas gracias, Pato. Hasta luego. Un abrazo. Ahí está Alberto Mayol, sociólogo y, bueno, recurrente, consultado por nuestro medio respecto a lo que ocurrió con esta elección presidencial. Bueno, agregar nomás a que la cosa nuestra, que es la, no sé si llamarlo centro de estudios, consultora, bueno, ambas cosas, ¿no? Que venía trabajando en este tema, bueno, predijo efectivamente el resultado de la elección y había señalado que en un escenario como el actual, con la cantidad de votantes que había, era altamente probable que Janet Jara obtuviera una votación de alrededor del 60%, que fue precisamente lo que ocurrió. Bueno, vamos a ir a un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación, más entrevistas, análisis, en nuestro radio análisis y por supuesto la programación de esta radio que no para, que sigue con ustedes durante todo el día. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet.